1164, la inundación de Santa Juliana arrasa la ciudad de Groninga, la provincia de Frisia y el norte de Alemania, especialmente la cuenca del Elba. Mueren miles de personas. 1279, en Portugal, Dionisio y es proclamado rey de Portugal tras la muerte de su padre Alfonso III. 1486, en Frankfurt del Meno, Maximiliano I de Habsburgo es elegido rey de los romanos. 1521, en Burgos se hace público el edicto de Worms del 17 de diciembre de 1520, por el que el rey Carlos I de España condena a los comuneros, no confundir con el edicto de Worms del mismo autor, del 25 de mayo de 1521, contra Martín Lutero. 1646, se libra la batalla de Torrington, la última gran batalla de la Primera Guerra Civil Inglesa. 1699, se emite el primer diploma leopoldino por el Sacro Imperio Romano, reconociendo que el clero católico griego disfrutaba de los mismos privilegios que los sacerdotes católicos en el Principado de Transilvania. 1742, Spencer Compton, conde de Wilmington, se convierte en primer ministro británico. 1820, el Cabildo de Buenos Aires elige gobernador de la provincia a Manuel de Sarratea. 1827, en el marco de la guerra entre Argentina y Brasil se produce la batalla de Lombú, donde el general Mansilla derrota a una división brasileña. 1835, en Barranca Yaco, Córdoba, Argentina, una partida de milicianos al mando del capitán Santos Pérez asesina al general Juan Facundo Quiroga. 1841, en San Salvador, ciudad capital de El Salvador, una asamblea constituyente decreta la fundación de la Universidad de El Salvador. 1866, en Honduras es adoptada la bandera de Honduras. 1881, llegada de los salesianos a Utrera, España. 1903, el gobierno cubano concede a Estados Unidos una base naval en la isla. 1908, se estrena en Budapest la ópera Eliana, de Odón Mihalovich. 1909, en Montecarlo se estrena la ópera Le Beaux-Arts, de Hermann Wolf Ferrari. 1911, en la India tiene lugar el primer transporte oficial de una carta por vía aérea. 1918, en Barcelona Joan Miró expone sus primeras obras en las Galerías Dalmau, por las que recibe duras críticas. 1919, se prorroga el Tratado de Armisticio entre Alemania y los aliados, quienes fijan provisionalmente la línea fronteriza entre Alemania y Polonia, por lo que Posen, actual Poznan, se convierte en polaca, y Prusia Occidental permanece en el Reich alemán. 1921, el Papa Benedicto XV erige la provincia eclesiástica de Costa Rica mediante la bula, Praedecesorum, elevando a la condición de arquidiócesis metropolitana a la antigua diócesis de San José, comprendiendo a las provincias de San José, Cartago y Heredia, erigiendo la diócesis de Alajuela, con las provincias de Alajuela, Punta Arenas y Guanacaste, y el Vicariato Apostólico de Limón, actual diócesis de Limón. Siendo el primer arzobispo metropolitano de San José, Monseñor Dr. Rafael Otón Castro Jiménez, 1921 a 1939, el primer obispo diocesano de Alajuela, Monseñor Antonio del Carmen Monestel Zamora, 1921 a 1937, y el primer vicario apostólico de Limón, Monseñor Agustín Blessing Prinzinger, 1921 a 1934. 1922, se celebra la primera sesión del Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya, creado a instancias de la Sociedad de Naciones. 1924, la ciudad de Fiumei es ocupada por los italianos. 1928, el hostelero Rodolfo Lusnig crea la denominación Costa del Sol para la promoción turística de las costas mediterráneas de España. 1933, en Alemania, la empresa Krupp pone a punto el motor diésel. 1934, estreno de la película La Patrulla Perdida, dirigida por John Ford y protagonizada por Víctor M. Celaglen. 1936, en España, el Frente Popular obtiene la victoria electoral. 1937, Falange Española organiza la quema de urnas en Sevilla y Córdoba, en conmemoración de las anteriores elecciones. 1938, en Irán, una orden gubernamental prescribe la utilización del idioma iraní en todos los ámbitos de la vida pública, tanto oral como por escrito. 1941, tras 2 días, se da por extinguido el incendio que asola la ciudad de Santander y que ha destruido unos 400 edificios. 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Heinrich Himmler decide la masacre del gueto de Varsovia. 1945, en Filipinas, el ejército de Estados Unidos ataca el bastión de Corregidor. 1947, se estrena Las Criadas, de Jan Yenat. 1949, comienzan las conversaciones sobre Berlín entre los delegados en la ONU de Estados Unidos y la URSS. 1950, en Argentina, tras una polémica definición, el Club Atlético Lanús desciende por primera vez a la segunda división de fútbol profesional. 1952, Grecia y Turquía se adhieren oficialmente a la OTAN. 1953,
Juan Domingo Perón propugna una unión entre Argentina y Chile para constituir el núcleo de unos Estados Unidos de Hispanoamérica. 1956, formación del séptimo Gobierno Nacional de España, 1956 a 1957, presidido por Francisco Franco. 1959, Fidel Castro es nombrado primer ministro de Cuba, con lo que se asienta plenamente la Revolución cubana. 1960, el submarino USS Triton de la Armada de Estados Unidos comienza la Operación Sunblast, que zarpa desde New London, Connecticut, para comenzar la primera circunnavegación sumergida del planeta. 1961, en Buenos Aires, Argentina, el gobierno de Arturo Frondizi entrega la CGT, Confederación General del Trabajo, a la Comisión de los 20, conformada por Augusto Timoteo Bande, Andrés Framini, Rivas y otros. 1962, en España, el BOE publica un decreto del Ministerio de Trabajo que equipara los derechos laborales de la mujer con los del hombre. 1963, Heinrich Böll publica la novela Opiniones de un payaso. 1965, en París se rinde un homenaje a Luis García Berlanga, en el cual recoge el premio concedido por la Academia de Humor Negro de Francia. 1967, en España se decreta la pena de arresto mayor y multa a quienes infrinjan las limitaciones a la libertad de expresión. 1971, 2 embarcaciones con 12 tripulantes desaparecen sin dejar rastro frente a la costa de Almería, España, en medio de un fuerte temporal y tras lanzar un SOS. 1972, José Legrá vence al británico Armstrong y conserva su título de campeón de Europa de boxeo. 1974, el conflicto lechero en Santander provoca que se dejen de entregar unos 50.000 litros de leche, de los 750.000 que se recogen a diario en la provincia. 1979, en Irán, tras la celebración de juicios sumarísimos, el gobierno ejecuta a varios generales. 1980, en España se inaugura el nuevo aeropuerto de Vitoria. 1983, en España son detenidos los presuntos implicados en la matanza de Bolonia, que tuvo lugar el 2 de agosto de 1980. 1984, Fidel Castro, acompañado de Daniel Ortega, hace una escala de 5 horas en España en lo que es la primera visita del presidente cubano a una capital de Europa Occidental. 1986, en Portugal, Mário Soares alcanza la presidencia, después de décadas de dictaduras militares. 1987, en la República Democrática de Alemania se jubila Markus Wolf, director de los servicios secretos. 1988, en España, por elección consensuada de las Cortes Españolas, Álvaro Gil Robles sustituye a Joaquín Ruiz Jiménez en el cargo de defensor del pueblo. 1989, en París, Roger Patrice Pelat, amigo personal de Mitterrand, es procesado por el caso Pecini. 1990, el dirigente Sam Nujoma, líder del SWAPO, es elegido primer presidente de Namibia. 1991, en Managua, Nicaragua, es asesinado en el parque del Hotel Intercontinental actual Hotel Crown Plaza Managua el coronel Enrique Bermúdez Varela, líder de los Contras. 1992, en la ciudad libanesa de Sidón es asesinado el jeque Abbas Musawi, secretario general de la organización chiita Hezbollah. 1993, en España, Elías Llanes, arzobispo de Zaragoza, es elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española. 1994, en La Haya se inaugura oficialmente la Europol, organismo de cooperación policial europea. 1998, el vuelo 676 de China Airlines se estrella contra una carretera y una zona residencial cerca del aeropuerto internacional de Chiang Kai-shek en Taiwán, matando a los 196 a bordo y 7 más en tierra. 1999, en las proximidades de Ankara, capital de Turquía, es detenido el líder del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, Abdullah Öcalan, acusado de terrorismo y traición. 2001, en Irak, la aviación estadounidense bombardea la capital, Bagdad. 2003, en St. Moritz, Suiza, los esquiadores de Austria, con 9 medallas, la confirman como primera potencia del esquí alpino en los mundiales. 2004, en Sydney, Australia, la muerte de un joven aborigen australiano desencadena violentos disturbios raciales. 2005, el Parlamento israelí aprueba la ley de retirada de una veintena de asentamientos judíos en Gaza y la entrega del territorio a la ANP, 38 años después de la ocupación. 2006, la banda terrorista ETA coloca una bomba en un polígono industrial de Vizcaya que causa escasos daños. 2011, Japón informa la suspensión temporal de la caza científica de ballenas en la Antártida debido a las constantes presiones de activistas. 2018, en México, se registró un sismo de magnitud 7,2 en escala Richter. Su epicentro fue en Pinotepa Nacional, Oaxaca. 2020, la Junta Central Electoral de la República Dominicana suspendió unas elecciones a nivel nacional por primera vez en la historia del país, creando una crisis electoral que generó protestas. 2021, en España el rapero Pablo Hasél es encarcelado.